Hola a todos, qué bueno que se puedan conectar el día de hoy. Mi nombre es Andrei Molina y yo soy el pastor de Local. Nosotros en los próximos 4 domingos vamos a estar hablando acerca del pecado. Si te perdiste la primera charla del pecado que fue hace 8 días, te quiero invitar a que vayas a YouTube, que vayas a la plataforma de Local. Creo que acaban de encontrar un QR. Saquen su celular, pongan el QR, tómense el tiempo, porque ahí ustedes van a encontrar la primera charla de esta serie de 5 domingos donde vamos a estar hablando acerca del pecado. En la sesión pasada, y quiero hacer una pequeña recapitulación, en la sesión pasada estuvimos hablando acerca de cómo todos nosotros somos pecadores. Hablamos que es muy fácil identificar el pecado en otras personas, pero somos muy malos para identificar y reconocer el pecado en nosotros. La realidad es la siguiente: la realidad es que todos nosotros somos pecadores. La realidad es que es una condición de la cual ninguno de nosotros puede escapar. Hay una gran verdad que encontramos sobre todo en la vida y en el trabajo de Jesús. Es que Él llamó a que hicieran parte del movimiento, de su movimiento, todos aquellos que eran pecadores. Es más, el ser un pecador es un prerequisito para que Jesús te llame. Y esto nos da esperanza. Esto nos da la esperanza de que aunque seamos pecadores, aunque tengamos esa condición, aún así Jesús nos ve con amor, nos acepta, nos llama, nos tiene en cuenta. Es más, Él cree que tú y yo somos valiosos, aún con nuestra condición. ¿Y por qué es tan importante? Y quiero recordar esto. ¿Por qué es tan importante que nosotros hablemos acerca del pecado? Porque cuando más podamos entender, no conocer y no aplicar, sino en la medida en que nosotros podamos entender cómo funciona el pecado, cuáles son sus consecuencias, qué es lo que sucede y el daño que genera cuando pecamos, el enemigo que está detrás de toda la estrategia de maquinar que nosotros caigamos en tentación y pequemos, entre más nosotros lo podamos entender, más vamos a ser conscientes del amor que Dios tiene por nosotros. Vamos a ser más conscientes del sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a entender con mayor claridad qué significa que Jesús haya ido a una cruz y que haya muerto por tus pecados y por mis pecados. Recordar también que el pecado es como un ácido, que todo lo que toca lo daña. Cuando hay pecado en mi vida, se van a dañar cosas, se van a dañar relaciones, se van a dañar sobre todo las relaciones más importantes y más cercanas. Cuando hay pecado en mi vida, se van a dañar mis relaciones con mis hijos, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mis familiares. Pero también se va a dañar la relación que tengo conmigo mismo. Voy a volverme hipócrita, voy a volverme más duro, voy a volverme más cerrado, voy a intentar aislarme. Y el pecado, por último, también daña mi relación con Dios. Hoy vamos a hablar acerca de quién es la persona, cuál es el enemigo que está detrás, maquinando que nosotros podamos estar en un contexto donde pequemos. Y para eso debemos recordar que el pecado no fue una creación de Dios. Hubo alguien que lo introdujo. Y esa persona que introdujo el pecado es la misma persona que está aquí haciendo una estrategia para que tú y yo podamos caer en tentación y pequemos. Porque este enemigo sabe que si nosotros pecamos, nos vamos a autodestruir. Y lo más seguro, y estoy completamente seguro, que ese enemigo ha estado metido en tu vida, está metido en tu vida y se meterá contigo en la vida, casi me trabé, y estará contigo en el futuro. Ese enemigo quiere estar detrás tuyo y quiere estar detrás mío porque tú eres valioso, para Dios. Hoy quiero decírtelo: si tú sientes que definitivamente hay alguien, hay algo
que te trae opresión, que te lleva a hacer cosas que tú no quieres. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque ese enemigo se ha dado cuenta que tú eres valioso para Dios, que Dios tiene un propósito para tu vida y Él va a hacer todo lo posible para que esto no suceda. Y la manera en la cual Él va a lograr su objetivo, este enemigo, es si tú pecas. Es si tú pecas. Entonces, ¿quién introdujo el pecado? Porque la misma persona que introdujo el pecado es tu enemigo y es mi enemigo. Y esa persona que introdujo el pecado también está detrás de generar una estrategia. Y por eso es que a mí me gusta denominar a este enemigo como el Señor de la guerra. Él quiere que nosotros estemos en una guerra constante. Entonces, ¿de quién les estoy hablando? Les estoy hablando acerca de Satanás. Satanás es la persona que introduce el pecado a la humanidad y Satanás es la persona que está detrás de mi vida y de tu vida haciendo un plan maquiavélico para que podamos caer en pecado. ¿Y de dónde aparece Satanás? Hay un profeta, se llama el profeta Ezequiel, es un judío, es un profeta judío. Él escribió un libro que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y en Ezequiel él fue inspirado por Dios y al ser inspirado por Dios él cuenta la historia del inicio de Satanás, de dónde sale Satanás. Ezequiel nos cuenta que Dios creó todas las cosas, que cuando Él creó todas las cosas, Él creó también a ángeles. Y que cuando Él creó ángeles, algunos ángeles les dio ciertas responsabilidades. Hubo un ángel en especial que se llamaba Lucifer. Y él era el encargado de la música. Era el ángel con más presencia. Era hermoso. Realmente este ángel cuando llegaba se notaba que llegaba. Pero algo le pasó a Lucifer, algo le pasó a este ángel. Y es que en algún momento él empezó a desear algo que no tenía. Él no se dio cuenta de todo lo que Dios le había dado. Él no se dio cuenta de las cosas buenas que estaban a su alrededor. Él se enfocó y él enfocó su mirada en algo que no tenía. Suena muy familiar, ¿no? Suena muy familiar, como que Lucifer lo tenía casi todo. Pero por alguna razón, él puso su mirada en lo que no tenía. Y no solamente puso su mirada en lo que no tenía, sino que lo deseaba. ¿Y a dónde puso él su mirada? ¿Cuál era su deseo? Él quería el reconocimiento, la honra, los aplausos, la alabanza que se le daban a Dios. Y como no lo obtuvo, él se rebeló contra Dios. Y cuando él se rebeló contra Dios, él fue expulsado. Él fue expulsado del cielo. Desde ese momento, su estrategia ha sido destruir la creación de Dios. Tú y yo somos creación de Dios. ¿Y cómo puede hacerlo? La manera de hacerlo es que Él busca que nos autodestruyamos. Satanás quiere involucrarse en nuestras vidas para dañarnos. Él genera los ambientes, los escenarios y las circunstancias perfectas para que nosotros pequemos. Y es un señor de la guerra, porque Él nos ensucia las manos. Él quiere hacerlo y Él quiere destruirnos sin ensuciarse las manos. Él no quiere que tú sepas que Él está detrás de tu vida. Él quiere pasar desapercibido. Definitivamente Él opera como un señor de la guerra. Y te lo puedo asegurar, Él está interesado en tu vida. Él está metido en tu vida. Él quiere que tú veas cosas que no tienes y que las anheles y que las desees. Hey,
Y te lo puedo asegurar, son cosas buenas. Son cosas buenas. Pero Él va a llevarte a que tú peques para poder alcanzar lo que tanto anhelas y lo que tanto deseas. Y ahí, en ese momento, cuando empieza a haber pecado en tu vida, que el pecado es como un ácido, que todo lo que toca lo destruye, te empiezas a autodestruir. Y cómo Satanás logra tantas cosas sin que nosotros la identifiquemos. Cómo hace para influenciarnos de la manera que lo hace y cómo logra que nunca nos demos cuenta. Y la única estrategia que tiene Satanás, la estrategia que ha utilizado siempre y que seguirá utilizando, es la estrategia de poder engañarte a ti y engañarme a mí. Y algo que es espectacular sobre el engaño, y realmente me parece espectacular, es que el engaño es un acto de cooperación. Y espérense porque voy a tratar de desarrollarlo. El engaño es un acto de cooperación. Y para que yo sea engañado es porque yo decido creer una mentira. Realmente, si yo no creo la mentira que me llega a mi vida, no voy a poder ser engañado. Pero acá es donde entra el Señor de la guerra, porque Él crea todas las circunstancias para que nosotros no tengamos otra opción, sino creer la mentira que Él ha puesto. Y acá hay algo muy importante, y es que Satanás pone las mentiras en nuestra mente. Satanás logra meterse en nuestra cabeza y logra hacernos las preguntas indicadas para que cuando yo conteste estas preguntas se genere una mentira. ¿Con quién voy a estar el día de mañana? Es una pregunta que llega. ¿Con quién voy a estar el día de mañana? Y muchos de nosotros nos contestamos, voy a estar solo. Yo me contesto que voy a estar solo. Pero definitivamente esa es una respuesta que solamente alguien que quiere hacerme daño puede poner en mi mente. Es que yo esté solo, es que no soy capaz, es que no tengo lo suficiente, es que aunque crea, Dios no va a hacer un milagro. Y empiezo a dudar, y empiezo a llenarme de mentiras, y empiezo a llenarme de pensamientos que simplemente me autodestruyen y que naturalmente me llevan a dudar, a hacerme daño y hacerle daño a las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, ¿cuál es la estrategia que utiliza Satanás? La estrategia que utiliza Satanás es que Él te quiere engañar. Él va a querer engañarte. Y la manera en que Él te quiere engañar es a través de una mentira que coloca en tu mente, porque Satanás trabaja en tu mente. Satanás no trabaja en la oscuridad y no trata como de estar metido en lugares para asustarte. No, Satanás está muy interesado en tu vida y Él quiere ¿dónde? Atacar tu mente. A través de engaño, a través de sembrar una mentira. Hay algo que está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Mire lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Satanás. Dice lo siguiente: cuando miente, expresa su propia naturaleza. Porque es un mentiroso. Porque es el padre de la mentira. Ese es Satanás. Ahora, estuvimos hablando que Satanás fue expulsado. Al principio y en mi introducción hablaba que existía Lucifer, y después de que existía Lucifer, él se rebeló contra Dios. Cuando él se rebela contra Dios, es expulsado del cielo. Y en ese momento su nombre no es más Lucifer, sino su nombre es Satanás. ¿Y a dónde es expulsado? Adivinen a dónde aterrizó Satanás. ¿A dónde aterrizó? A un jardín. Y en ese jardín, ¿quién se encontraba? En ese jardín se encontraba Adán y Eva. Y en las primeras conversaciones que Satanás tiene con la humanidad,
se revela la estrategia que Él usa para que nosotros pequemos. Y quiero hablar acerca de esa historia, porque en la medida en que yo hable acerca de esa historia y podamos ver cómo Satanás logra que Adán y Eva caigan y que pequen, vamos a poder identificar cómo Satanás quiere trabajar en nuestras vidas. Cómo Satanás tiene una estrategia, porque él tiene una estrategia. Y cómo esa estrategia que utiliza con Adán y Eva es la misma estrategia que quiere utilizar con nosotros. Es la misma estrategia que Satanás ha utilizado contigo y que ha utilizado conmigo. Y para eso quiero leer el recuento que está en Génesis. Es el primer libro de la Biblia que escribió Moisés. Y en Génesis 1 y 2 lo que muestra es que habla de cómo Dios crea todas las cosas. Él crea las estrellas, Él crea el mar, Él crea las montañas, Él crea al hombre, Él crea a la mujer. Y cuando Él crea al hombre y la mujer, los ha puesto en un lugar perfecto, los ha puesto en el paraíso. Nada les falta a Adán y Eva, lo tienen todo. Pero en ese momento aparece Satanás. Y cuando aparece Satanás, con este anhelo de destruir lo que Dios más ama, que es la humanidad, miren lo que sucede. Y quiero leer lo que pasa en Génesis 3. Y lo que dice en Génesis 3, dice lo siguiente: la serpiente, Satanás, era más astuta que todos los animales del campo que Dios del Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Miren esta conversación que tienen. Está Satanás. Y Satanás se encarga de mostrarle a Eva, a través de una serie de preguntas, lo que no tiene. Y espero que esto lo tomes de parte de Dios. Porque Satanás se encarga que Eva ponga su mirada y su interés en lo que ella no tiene. Y Satanás trabaja tantas veces en nuestras vidas de esa manera, porque lo podemos tener todo. Porque podemos tener todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos salud. Algunos tenemos familia, tenemos trabajos, tenemos gente que nos ama, tenemos un Dios que nos ama. Pero enfocamos nuestra mirada en lo que no tenemos. Y esto es lo que está haciendo Satanás. Lo que está haciendo Satanás es que le está diciendo a Eva: ¿qué es lo que no tienes? ¿Qué son las cosas que no tienes? Y miren que es una pregunta que parece una pregunta normal. No es una pregunta que pueda connotar algo malo. Porque Satanás, el señor de la guerra, es astuto. Es muy astuto. Número 1, en la estrategia de Satanás, él va a querer que tú pongas los ojos en lo que no tienes. Él va a querer que tú pongas tus ojos en lo que tú crees que es una necesidad. Y esto es lo primero que hace Satanás con Eva. Entonces le dice: Eva, ¿qué es lo que no tienes? No tienes la oportunidad, o no puedes comer del árbol del bien y del mal. Eso es lo que no puedes, ¿cierto? Pero no se lo dice Satanás. Satanás hace una pregunta para que quien se conteste esa pregunta es ¿quién? Eva. Eva es la que se pregunta. Ese es el primer paso de la estrategia de Satanás. El segundo paso de la estrategia de Satanás es que él te va a tocar, él te va a atacar en el momento de más vulnerabilidad. En el contexto de lo que está pasando entre Satanás y Eva, Eva estaba sola. Eva debía estar con Adán, debían estar juntos, pero por alguna razón que desconocemos, Eva estaba sola. Y ese fue el momento en que Satanás decidió atacarla. Satanás te va a tocar cuando eres más vulnerable. Y cuando eres más vulnerable, uno, claramente se describe en la historia, cuando estás solo. Cuando estás solo,
el Señor de la guerra va a venir a atacarte. Siempre, siempre. Y tú tienes que estar consciente y despierto de que el Señor de la guerra, que Satanás, te va a venir a atacar cuando tú estás solo. Y por eso hoy en día comprendo por qué tanta gente lucha con la soledad. Porque tanta gente siente este sentimiento de soledad. Es porque Satanás quiere que estemos en ese estado. Porque cuando nosotros estamos en ese estado es cuando somos más vulnerables. Pero no solamente cuando estamos en soledad, también cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados de la vida. Cuando estamos cansados de nuestros matrimonios. Cuando estamos cansados de nuestros hijos. Cuando estamos cansados de nuestras relaciones importantes. Cuando estamos cansados. Es cuando Satanás nos ve más vulnerables y nos va a atacar. Hoy piensa si te sientes solo, hoy piensa si te sientes cansado, porque eres vulnerable en ese momento. Pero también cuando tú tienes ira, cuando te pones de mal genio, cuando te pones de mal genio con la vida, cuando te pones de mal genio con Dios, cuando te pones de mal genio con tu esposa, cuando te pones de mal genio con tu jefe, cuando te pones de mal genio con tus compañeros, cuando te pones de mal genio con tu familia, cuando te pones de mal genio, cuando tienes ira. Momento perfecto para que seas vulnerable y que Satanás te pueda atacar. Y te genere el espacio para que tú puedas caer en tentación. Y por último, eres vulnerable cuando dudas. Cuando estás dudando, eres vulnerable. Cuando dudas si realmente Dios tiene un propósito para tu vida, vulnerable. Cuando dudas si realmente Dios te ama, vulnerable. Cuando dudas de quién eres, vulnerable. Cuando dudas de que cuando hablas con Dios eres escuchado, vulnerable. Y ahí es cuando viene el Señor de la guerra a atacarte. Y creo que lo que yo he descrito son sentimientos y emociones que sentimos a diario. Y por eso te digo, miren, Satanás anda como león rugiente, esperando a quien devorar. Por eso te digo, Satanás seguro ha estado metido en tu vida, seguro está metido en tu vida y seguro se meterá en tu vida. Esta es la segunda estrategia. Él te ataca cuando eres más vulnerable. Y lo tercero, dentro de la estrategia de Satanás, es que él quiere crear una duda en tu mente. Él quiere meterse y jugar en tu mente. No sé si ustedes han visto la película Origen. Es una película de ya algunos tiempos. Es protagonizada por Leonardo DiCaprio. Y la película se trata de cómo hay un grupo que tiene la capacidad de meterse en los sueños de las personas. Y mientras que se meten en los sueños de las personas, ellos lo que hacen es que tratan de plantar una idea en la mente de las personas. Pero el secreto es que ellos implantan una idea en la mente de las personas de tal manera que creen que la idea fue generada por ellos mismos. Y entonces tienen un grupo elite que logra meterse en los sueños, que logra plantar las ideas en las personas, que cuando las personas se levantan, creen que tienen una gran idea, cuando realmente fue plantada por alguien externo. Así funciona Satanás. Véanse la película y van a entender cómo Satanás logra meterse en nuestra mente y plantar mentiras. Él quiere plantar una duda en tu mente. Y miren lo que pasa en la historia. Lo que pasa en la historia es que empieza a haber una conversación entre Eva y Satanás. Y miren lo que sucede en la conversación, porque en la conversación lo que Satanás quiere es crear duda, es poner una mentira en la mente de Eva. Y miren lo que dice en Génesis 3. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero,
pero ese pero es muy importante, porque hay algo que es verdad. Hay algo que es verdad. Pero Satanás, que quiere engañarte, que quiere decirte una mentira, siempre va a decir el pero. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Eso está en Génesis 3:3. Es ese pero. Es ese pero que muchas veces nos para de hacer lo correcto. Debo perdonar a mi esposa, pero no se lo merece. Debo decir la verdad, pero no, me voy a meter en un problema si digo la verdad. No debo ir a esa fiesta, pero es que si no voy, voy a estar solo. Esa mala relación que me está destruyendo, no la puedo, la tengo que dejar, pero si la dejo, nadie me va a amar y nadie me va a querer. Ese pero es gigantesco y es la manera en que Satanás logra implantarnos mentiras. Y Satanás realmente es maquiavélico, porque logra plantarnos esa idea y esa mentira sin que él se ensucie las manos. Pero no es cierto. No van a morir. Hoy, que tú puedas ser consciente de que hay un enemigo. Hay un enemigo y es real. Satanás es real. Y el objetivo de Satanás no es asustarte, por favor. El objetivo de Satanás es que te quiere devorar. Te quiere destruir. Y la manera de hacerlo es que tú puedas caer en pecado, porque te vas a autodestruir. Y la cuarta estrategia que utiliza Satanás es que él genera división. Él genera división. Y pensemos en nuestros hogares, pensemos en nuestras familias, pensemos en las relaciones que tenemos. Satanás quiere generar división. Esa es una estrategia que él utiliza para que tú estés en un contexto idóneo para que puedas pecar. Miren, estaba Eva, ¿cierto? Ella estaba sola, ella come del fruto porque es tentada por Satanás. Y después va Eva y se encuentra con Adán. Y le dice: oye, Adán, acabo de comer este fruto, creo que tú también lo debes de comer. Y se lo da a Adán y Adán se lo come, ¿cierto? Y cuando Adán se lo come, llega Dios. Y Dios dice: wow, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con ustedes? Adán, ven para acá. ¿Qué fue lo que pasó, Adán? Y Adán, ¿qué es lo que le dice? Adán le dice: no, un momento, Dios, es que la mujer que tú me diste. Y le echa la culpa a la mujer. Le echa la culpa. División completa por el acto que provocó Satanás, por el pecado que cometió Eva y Adán. División. Y una vez Adán le echa la culpa a Eva, ¿qué dice? Eva dice: no, así no fue. División completa, no hay unidad entre ellos. Lo que dice Eva: no, así no fue. No. Es que la culpa fue ¿de quién? De la serpiente. Y es increíble cómo hay una división. Y eso es lo que quiere generar Satanás en tu vida. División. Y quiero preguntarte y que seas como honesto. ¿Cómo está tu relación con tus papás? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus socios? ¿Hay división? Porque miren, si hay división, el Señor de la guerra está detrás, sonriendo, así, haciendo así con las manitos, diciendo: hey, qué bien estoy haciendo mi trabajo. Están completamente divididos y no saben que yo soy el que está detrás de todo esto. Hay una frase de C.S. Lewis que me encanta. C.S. Lewis, un autor, escribió Crónicas de Narnia, pero escribió un montón de libros. Dice lo siguiente, y yo quiero leérselas. Abro comillas: en lo que se refiere a Satanás, nosotros como humanos podemos caer
en 2 errores. Uno consiste en no creer en su existencia, gravísimo, pero el otro es creer en Satanás y sentir por él un interés malsano. Satanás se siente honrado y halagado por esos 2 errores que cometemos. Para terminar, ¿cómo podemos luchar contra el Señor de la guerra? ¿Cómo podemos hacerle frente al Señor de la guerra? Y a través de la estrategia, de esos 4 puntos de la estrategia que les comenté hoy, el centro siempre es la mentira. Siempre es que Él quiere meterte en tu cabeza una mentira. ¿Y cómo se destruye una mentira? ¿Cómo podemos acabar una mentira? ¿Cómo podemos hacerle frente a una mentira? Con la verdad. Y espero que esto lo tomes de parte de Dios, con la verdad. Porque la verdad los hará libres. La verdad nos hará libres. ¿Y a dónde se encuentra la verdad? Y acá quiero dejarles un consejo súper práctico. Es muy práctico, muy necesario, que al principio parecerá que lo han escuchado 1000 de veces, pero espero que hoy entiendan el contexto de por qué es tan importante este consejo que les voy a dar. Y es que ustedes puedan leer la Biblia. Yo sé que a veces no la entendemos, yo a veces no la entiendo. Sí, no es algo nuevo, a veces no la podemos entender. A veces tiene cosas que son difíciles. Pero mi consejo súper práctico es que puedas leer la Biblia, porque en la Biblia está la verdad. ¿Y cómo podemos destruir una mentira? Con la verdad. Y la verdad no la tienes tú y la verdad no la tengo yo, la verdad la tiene Dios. Y Dios se tomó el tiempo de escribir su verdad y la escribió en la Biblia. Empieza a leer la Biblia y ahí vas a descubrir la verdad. Empieza a leerla y vas a descubrir con el tiempo cómo empiezas a identificar mentiras en tu vida. Miren, nosotros debemos de pasar de ser unos observadores de mentiras a unos buscadores de verdad. Y lo voy a repetir. Nosotros debemos de pasar de ser unos observadores de mentiras a unos buscadores de verdad. Que tú y yo nos convertamos en buscadores de verdad. Y la verdad está en la Biblia. No puedo terminar esta charla sin decirles que una de las razones por las cuales Jesús fue a la cruz, un hecho histórico que Jesús fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros en la cruz, también fue la manera en la cual Jesús pudo derrotar a Satanás. Porque Satanás es un enemigo derrotado. Desde Génesis, Dios nos ha prometido que si bien había entrado Satanás a nuestras vidas y Satanás había entrado a la humanidad, Dios había provisto la solución en contra de este enemigo que tenemos todos. Y miren lo que dice Génesis 3, porque Dios está dando la solución, está dando la herramienta más fuerte en contra de nuestro enemigo, que es Satanás. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre la descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Dios estaba proveyendo, estaba contándonos, estaba profetizando que vamos a tener un arma contra Satanás. Y después lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento es lo siguiente. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Estamos hablando acerca del contexto de que Jesús en la cruz pudo vencer a Satanás. Y lo que dice es que de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Jesús ha vencido.
Jesús derrotó a Satanás. Y por eso es que Jesús, y espero que puedan entender esto y que por fin tengan el contexto claro, por eso es que Jesús te ve a los ojos y te dice: yo que he vencido la muerte, yo que he vencido el pecado, yo que he vencido al Señor de la guerra, yo que he vencido a Satanás, yo te hago la invitación para que me sigas. Y es la invitación que hace hoy Jesús a tu vida. Sígueme. No una religión, porfa, no una religión. No una serie de reglas. Él te está invitando a que puedas relacionarte con aquel que tiene la victoria. Y para hacerlo, tienes que hacer simplemente una declaración. Es una declaración de fe. No la hagas ahorita, porfa, no la hagas ahorita. Hazla cuando realmente en tu corazón lo creas, cuando en tu mente haya la claridad de lo que estás haciendo. Y cuando tú en tu mente y en tu corazón digas: sí, yo quiero realmente creer en Jesús, tú puedes hacer una declaración que suena como lo que voy a decir, y es como: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Yo declaro que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Esta declaración la puedes hacer en el baño, en el bus, en el taxi, en la noche. La puedes hacer en cualquier lugar. Lo importante es que cuando la hagas con todo tu corazón, creyendo con toda tu mente. Y estoy seguro que si eso sucede, Dios va a empezar a hacer cosas increíbles en tu vida. Nos vemos dentro de 8 días. Y dentro de 8 días vamos a estar hablando acerca de cómo el pecado es el peor copiloto que podemos tener en nuestras vidas. Yo quiero invitarlos a que se puedan inscribir a los local groups. Vamos a estar haciendo unos local groups. Entonces yo quiero invitarte. Y también quiero contarles que el próximo 25 de marzo vamos a estar en Bogotá, el próximo 26 de marzo. Vamos a estar acá en Bogotá. Vamos a estar en el Hotel Cosmos 100 y ahí vamos a estar en un tiempo donde vamos a estar cantándole a Dios, vamos a estar orando por nuestras necesidades. Nos vemos ahí a las 6 de la tarde si quieren estar con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Chao, nos vemos. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!